Bueno, vamos a empezar a grabar la clase entonces. Muy buenos días a los que ya estamos presentes. El día de hoy ya vamos a empezar a ver un nuevo tema, que estamos hablando también siempre de variables, de análisis descriptiva de datos de una sola variable. Y vamos a ver lo que son las medidas de posición. ¿Qué son las medidas de posición? Estas más que todo nos facilitan analizar la información, ¿verdad? Sobre una serie de datos que se está analizando. Estas nos permiten conocer diversas características de muchos datos. Aquí ya vamos a ver más variables de lo que habíamos visto anteriormente. Son indicadores utilizados para señalar qué porcentaje de datos de una frecuencia. Y ahorita ustedes que los vayamos viendo se van a dar cuenta que ya los estudiaron en algún momento de su vida. Si no estoy mal, creo que lo aprendimos en segundo básico. Su propósito es resumir en un solo número la posición local o localización de la distribución de datos. Podemos dividirlas en 4. Las medidas de tendencia central, medidas de tendencia no central, de dispersión y las de forma. Aquí en este material ustedes van a encontrar teoría de las 4. Sin embargo, en la práctica vamos a trabajar solamente la primera, las de tendencia central, que son las que comúnmente utilizamos en la práctica. Las otras no se utilizan tanto. Sin embargo, no las debemos dejar de conocer porque en algún momento dado, en alguna empresa, sí las pueden necesitar. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Es sobre medios de conjunto de datos, indicadores usados para señalar qué porcentaje de datos dentro de una distribución de frecuencias superan estas expresiones. ¿Qué quiere decir? Aquí vamos a trabajar porcentajes, ya no vamos a trabajar tanto números enteros, sino porcentajes, cuyo valor representa el valor del dato que se encuentra en el centro de distribución de frecuencia. Es por esto que se llaman medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor un conjunto de valores. Perdón, se me borró la pantalla. Permítanme un segundito. Ustedes tienen su documento ahí a la mano, ¿verdad? Así es. Ah, ok. ¿Me puede alguien hacer favor de continuar leyendo en lo que se activa mi cámara nuevamente? Mi documento, perdón. Medidas de tendencia central. Sí. Informa sobre los valores medios del conjunto de datos. Son indicadores usados para señalar qué porcentaje de datos dentro de una distribución de frecuencia superan estas expresiones, cuyo valor representa el valor del dato que se encuentra en el centro de la distribución de frecuencia. Es por esto que se le llama medida de tendencia central. Las Ok, gracias. medidas, Eso significa que nosotros vamos a encontrar una mitad central. Quiere decir que vamos a tomar algunos datos y vamos a empezar a reducirlos de tal manera que vamos a llegar al centro. Por eso se llama medidas de tendencia central y vamos a determinar un porcentaje en este valor. Estas son medidas estadísticas que nos permiten a nosotros resumir grandes cantidades que podamos tener en un porcentaje que sea un poco más fácil de entender y de poder manejar. Veamos el ejemplo que tiene nuestro libro. Supongamos que un determinado alumno obtiene 35 puntos en una prueba de matemática. Vamos a ponerle ahí, le vamos a poner estadística. Este porcentaje por sí mismo tiene un poco significado, a menos que podamos conocer el total de puntos que obtiene la persona promedio al participar en esa prueba. Saber cuál es la calificación menor y cuál es la mayor que se obtiene y cuán variadas son estas calificaciones. En otras palabras, para que una calificación tenga significado hay que contar con elementos de referencia generalmente relacionados con ciertos criterios estadísticos. Lo que decía este ejemplo, a 35 puntos, bueno, dice uno, bueno, sacó 35. Para empezar, ¿de cuánto? De 40, de 50, de 30,
se pasó, etcétera, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que saber, tenemos que tener otro dato de referencia para poder nosotros determinar o hacer algún análisis. O bien, compararlo con las notas de otros alumnos para saber qué tanto subió, qué tanto bajó y en qué posición está esta persona en cuanto a su calificación. Las medidas de tendencia central sirven como puntos de referencia para interpretar las calificaciones que se obtienen en una prueba. Digamos que la calificación promedio en la prueba que hizo el alumno fue de 20 puntos. Con este dato podemos decir que la calificación del alumno se ubica notablemente sobre el promedio. O sea, si el promedio era 20 puntos, ahorita ya sabemos que él está por arriba de ese promedio. Si lo tomamos en consideración, como vemos en nuestras clases, es que está arriba del 61 para ganar. Quiere decir que la clase muy probablemente la va a ganar. En resumen, el propósito de las medidas de tendencia central es mostrar en qué lugar se ubica la persona promedio o típica del grupo. Sirve resultados medios obtenidos de 2 o más grupos. O sea, ya vamos a empezar a hacer comparaciones. Recordémonos que habíamos visto un tema de distribución de frecuencias y lo que habíamos hecho era solamente hacer una distribución, hacer un sesgo de cómo se estaba trabajando esa información, pero no teníamos otro punto de referencia o un punto de comparación y decirles las mías, los kilometrajes que se utilizan, por ejemplo, en Estados Unidos no son los mismos que utilizamos aquí en Guatemala, por diferentes circunstancias, por el tráfico, por las carreteras. Recordémonos que, bueno, para los que hayan viajado, yo no he tenido la posibilidad de viajar, sé que en Estados Unidos son carreteras largas y sin tanta curva, sin tanta subida ni tanta bajada, a diferencia que nosotros aquí en Guatemala, pues nuestro país así nos ha permitido hacer las carreteras. Entonces, el kilometraje va a ser diferente. Entonces, ahí sí ya tenemos un punto de comparación. Quiere decir que ahora aquí ya vamos a utilizar más variables, no solo una, para hacer puntos de comparación. Las medidas de tendencia central más comunes o utilizadas son la media, la mediana y la moda. De estas tres medidas de tendencia central, la media es reconocida como la mejor y la de más utilidad. Sin embargo, cuando en una distribución se presentan casos cuyos puntajes son muy bajos o muy altos respecto al resto del grupo, es recomendable utilizar la mediana o la moda, porque dadas las características de la media, esta es afectada por los valores extremos. O sea que nosotros aquí en la tendencia central vamos a recordarnos el uso de las cuentas de la media, mediana y moda. ¿Quiénes se recuerdan de estos temas? A ver, ¿quién que pueda habilitar su micrófono e indicarme? Yo a lo lejos, licenciada. Algo lejos, pero algo que te recuerdes de ella. De la media, creo yo que es bueno, no, solo la moda es algo que es un factor que se repite constantemente. Así es. La media La moda. normalmente es cuando nosotros vamos a encontrar una información que tenemos presente en cada uno de los datos. Permítanme un segundo. Estoy en clase. No están, se fueron al supermercado, llamó al frijolito. Dios. Perdón. Entonces, vamos a hablar primero sobre la media. La media o promedio es una medida de posición que proporciona una descripción compacta de cómo están centrados los datos y una visualización más clara del nivel que alcanza la variable. Puede servir de base para medir o evaluar valores extremos y brindar mayor facilidad para efectuar comparaciones. Y vemos aquí ventajas que nos indican para el uso de la media. Dentro de la media podemos subdividirlas también en aritmética, ponderada y geométrica. Vamos a ver esas tres también. ¿Qué es la media aritmética? Es aquella medida que se obtiene al dividir la suma de todos los valores de una variable por la frecuencia total.
En palabras más simples, corresponde a la suma de un conjunto de datos y dividirla por el número total de dichos datos. Sencillo, no hay mayor ciencia en ella. Sin embargo, aquí yo les muestro la ecuación que vamos a utilizar. Ojo, tenemos que darnos cuenta cómo identificamos la media aritmética, la media geométrica y la media ponderada. ¿Qué quiere decir? El dato que vamos con la que lo vamos a representar. Si ustedes ven en la gráfica, en la fórmula que tenemos acá, la media aritmética está representada por una X minúscula y un palito horizontal hacia arriba. Esa es la forma de representar la media aritmética. Y aquí tenemos la fórmula, que es suma de todos los valores dividido la cantidad de los datos. O sea que si nos dicen 1, 3 y 7, lo que vamos a hacer es sumar esos 3 valores y lo vamos a dividir dentro de 3 porque nos dieron únicamente 3 elementos. Y la otra forma del cálculo de la media aritmética para datos no agrupados y para datos agrupados. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros ya tenemos, por ejemplo, las reportes de distribución de frecuencias y tenemos otro reporte de distribución de frecuencias y queremos hacer una comparación entre ambos a través de una media aritmética, aquí ya tenemos datos agrupados. Recordemos que los pusimos en frecuencias. Entonces, los datos que ya están agrupados, vamos a utilizar la segunda fórmula que tenemos en esta gráfica. La primera fórmula de datos no agrupados es la misma que tenemos arriba. Lo único es que está representada de otra manera, de una forma más estadística. Luego tenemos la media ponderada. Es una medida de tendencia central que es apropiada cuando en un conjunto de datos cada uno de ellos tiene una importancia relativa o peso respecto a los demás datos. Se obtiene multiplicando cada uno de los datos por su ponderación, o sea, el peso, para luego sumarlos. ¿Qué sucede en esta situación? Aquí, recordémonos que en la media aritmética estamos hablando solo de números. En la media ponderada ya estamos relacionando dos datos. No solo vemos número, sino también vemos otro dato. En este caso, lo está relacionando principalmente al peso. Pero podemos ver otras medidas las cuales podemos trabajar. Otras medidas aparte del peso, recordamos. A ver quién me puede recordar qué otra medida aparte del peso tenemos. Si no, vamos a tener que ir a investigar. Ok, vamos a seguir. Si alguien sabe, ya sabe, pueden habilitar sus micrófonos y consultarme o hacer las observaciones. Obteniendo así una suma ponderada. Después se divide entre la suma de los pesos, dando como resultado la media ponderada. Podemos decir entonces que la media ponderada toma en cuenta la importancia relativa de las observaciones. Así que para cada uno de los valores de X se asigna un factor, WI dice aquí, de peso, que depende de una importancia que el investigador desee darle. Entonces ya aquí ya vemos la fórmula de la media ponderada. Tenemos dos fórmulas en las cuales tenemos que trabajar. Para una serie de datos numéricos no vacía, tenemos esta fórmula. X es igual a X1, X2, hasta la XN o hasta la N cantidad que tengamos. Nótese que aquí la X es mayúscula y no tiene ningún símbolo adicional. A la que corresponden los pesos, o sea, o cualquier otra importancia que tengamos en la actividad, ya tenemos la segunda fórmula que se representa con una W mayúscula. Entonces, en la siguiente parte vemos cómo lo calculamos y ya tenemos unificadas las dos fórmulas, la primera fórmula que habíamos visto con la nueva para la media ponderada. ¿Qué tenemos entonces? Que tenemos que sumar cada multiplicación de la cantidad con el peso que nos dieron y dividido sobre la cantidad de los pesos. Ya no es cantidad de datos, sino sobre la cantidad de los pesos que nos dieron. Ya lo vamos a ir aprendiendo un poquito más con la práctica.
Media geométrica. Licenciada, una pregunta. Dime. Ahí en la operación que nos sale aquí arriba, la X, como usted dijo que la media aritmética se representaba con una X y esa cosita aquí arriba, ¿verdad? Sí, Aquí no, Ajá. esta que está cabalita en la hoja, en la de primerito, esa Sí. fórmula. Entonces esa fórmula también es la misma para esta, la media ponderada. Sí y no. Recordémonos que en la media aritmética nosotros estábamos haciendo suma de valores y lo dividíamos dentro de una cantidad de valores que nos dieron. En este caso, la media ponderada se relaciona a lo que es la media aritmética, pero no en su totalidad, porque vean que esta fórmula de la X mayúscula no está siendo dividida todavía. Solamente estamos tomando la primera parte de la media aritmética, que es la suma de los valores, para poderla relacionar con la segunda fórmula que tenemos en cuanto a los pesos. Y la división en esta media ponderada es ya la suma de la segunda fórmula, no de la primera. Por eso es que no es la misma. No sé si resuelvo con eso tu pregunta. Sí, pero quizás tal vez así como hiciste en la práctica. Y solo una última pregunta, aquí como Sí. estamos viendo que la X son los números, ¿verdad? Y la W es la que corresponde a los pesos. Así es. Aquí estamos multiplicando y sumando a la misma vez, ¿verdad? Así es. Estamos haciendo una multiplicación y luego una suma y al final una división de la suma del segundo dato. Quiere decir que Ya. tanto la X como la W tienen que tener la misma cantidad, si no, no se puede trabajar. Si tenemos de la X1 sub 1 a la X sub 10, también en pesos vamos a tener que tener W sub 1 a la W sub 10. No podemos no tener las mismas cantidades, si no, no podemos hacer las comparaciones. Bueno. Muchas Ok. gracias, licenciada. Vale. Ahora, si ustedes lo notan en la media ponderada, siempre sí tenemos la representación gráfica de una X con un palito horizontal. Pero en este caso, la X se representa a través del, ¿cómo se dice? Perdón. En letra cursiva, ya me recuerdo. Se presenta a través de letra cursiva, no como una letra normal como la vimos en la media aritmética. Entonces, esa parte es la que nos diferencia a nosotros de qué fórmula estamos hablando, si media aritmética o media ponderada. La media geométrica. La media geométrica es útil cuando la variable cambia a lo largo del tiempo. Esto es en el cálculo promedio de tasas, razones, proporciones, índices, intereses. Ya vemos aquí un poquito mezclada la matemática financiera y relaciones de variables. Se utiliza en matemática financiera y en finanzas para promediar números, índices, tasas de cambio, etc. Ya nos decía aquí el dato. Esta medida, se ve afectada por todos los números y valores extremos, pero en menor grado que la media aritmética. Su valor siempre es menor que el de esta. Según el tipo de datos que se analice, será más apropiado utilizar la media aritmética o la media geométrica. La media geométrica se suele utilizar en series de datos como tipos de intereses anuales, inflación, etc. O sea, quiere decir que esta media geométrica la están utilizando más los economistas. Es un poquito más específica para esos datos. En todo caso, la media aritmética es la medida de posición central más utilizada. Nos vuelven a repetir, ¿verdad? Que la media aritmética la más utilizada. Y aquí nos muestran la fórmula de cómo se hace el cálculo de la media geométrica. En este caso, ustedes ven que la X siempre tiene el signo, el símbolo de la raíz. Aquí sí es una X normal, no es cursiva. Sin embargo, tiene una subíndice que es la G, que así es como se representa la media geométrica.
Y en este caso estamos trabajando raíces, ya no estamos trabajando en divisiones, estamos trabajando una raíz. Eso es en cuanto a al tema de la medida de tendencia central de la media. Ahorita vamos a ver la mediana. La mediana es el valor de la observación que ocupa la posición central de un conjunto de datos ordenados según su magnitud. Entonces, estamos viendo que esta es otra posición que nos va a dar siempre una situación central, pero tomando otros valores, no solo datos numéricos. La mediana es un valor de la variable que deja por debajo de él un número de casos igual que al que deja por arriba. Geométricamente, la mediana es el valor de la variable que corresponde a la vertical que divide el histograma en dos áreas iguales. Allá nos están mezclando aquí las diferentes gráficas que aprendimos anteriormente. En palabras sencillas, con esta medida podemos identificar el valor que se encuentra en el centro de los datos. Recordémonos que la media que vimos nosotros nos da un estimado de cuál es el dato promedio, el dato central. Sin embargo, esta es más específica y sí nos divide los datos en formas iguales, un poco más exacta, por así decirlo. Esta medida nos indica que la mitad de los datos se encuentran por debajo de este valor y la otra mitad por encima de este valor. Y tenemos ahí también características de la mediana, que es importante que ustedes ya lo lean posteriormente. Tenemos cálculos de la mediana. Pues aquí ya nos muestran la fórmula que vamos a utilizar para la mediana. Para datos no agrupados, nos indican que primero tenemos que ordenar los datos de forma ascendente. Nótese que cuando nosotros trabajamos la distribución de frecuencias de una sola variable, ordenamos datos, pero yo les dije que podían ordenarlos como a ustedes se les hiciese fácil. En este caso nos están pidiendo que el orden sí lleve un orden adicional, que es de forma ascendente. Tenemos que tener ese cuidado. Segundo, la mediana corresponde al dato que está en la posición central. Sencillo, nada más lo ordenamos, buscamos el centro y ese es nuestro dato de la mediana para datos no agrupados. Ahora, para datos agrupados nos indican que primero se calcula la clase de la mediana, la cual corresponde a la clase cuya frecuencia acumulada es mayor o igual a n dividido 2. ¿Cómo determinamos n dividido 2? Tenemos la serie de datos y nos dicen son 50 datos. Entonces decimos n es igual a 50 dividido 2. Tenemos una serie de datos que suman 30. Entonces nuestra n va a ser 30 siempre dividido 2. Y lo segundo, que en la clase de la mediana se aplica esta otra fórmula que tenemos en esta, donde nos indica que la L es el límite real inferior en la clase de la mediana y F la frecuencia acumulada de la clase anterior a la mediana. ¿Qué significa esto? Que como nosotros ya tenemos datos agrupados, tenemos nuestro reporte de las frecuencias, nuestras clases como la habíamos determinado, y ahí es donde vamos a obtener estos datos. La L es el dato inferior a la clase, donde determinamos cuál era el centro, y luego vemos la frecuencia acumulada de esta clase para poder trabajar esa otra fórmula. Ya en la práctica lo vamos a ver y se nos va a hacer un poquito más fácil de entender estas fórmulas que cuando las vemos a simple vista nos asusta. Y por último tenemos la moda, o también llamada modal. Es el valor de un conjunto de datos que ocurre más frecuentemente. Se considera como el valor más típico de una serie de datos. Para datos agrupados se define como clase modal, el intervalo que tiene más frecuencia. Recordemos, media aritmética, habíamos dicho, vamos a sumar datos y lo vamos a dividir dentro de la cantidad de datos y nos va a dar una media estimada de dónde queda nuestro centro. La mediana ya es un poquito más específica y con datos numéricos nos indica exactamente dónde es nuestro centro.
de los datos y cuántos datos queda, e igual datos van a quedar hacia la derecha como igual datos van a quedar hacia la izquierda. Ahora la moda nos indica aquí cuál es la que tiene mayor influencia, la que más se repite, la que tiene mayores datos. Esto es lo que nos indica la moda. La moda no puede existir, no ser única. Las distribuciones que presentan dos o más máximo relativos se designan de modo general como bimodales o multimodales respectivamente. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vayamos a determinar la moda podemos encontrar una, dos o más clases que se repitan y que tengan una cantidad alta. Entonces ya no va a ser solo moda, va a ser bimodal si van a ser dos o multimodal si son más de dos. Nuevamente en palabras que podamos entender. La modal nos indica el valor que más veces se repite dentro de los datos. Es decir, si tenemos la serie ordenada 2, 2, 5 y 7, el valor que más veces se repite es el 2, que en este caso sería nuestra moda. Es posible que en algunas ocasiones se presenten dos valores con mayor frecuencia, lo cual se denomina bimodal, lo que acabamos de mencionar. O en otros casos, más de dos valores, lo que se va a conocer como multimodal. Y vemos aquí ya también que tenemos unas características que debemos aprender y nos muestran las fórmulas. La fórmula del cálculo de la moda, tanto para datos no agrupados como para datos agrupados. Ya sabemos nosotros, recordando nuevamente, que datos no agrupados es cuando tenemos la serie de información únicamente y cuando tenemos datos agrupados es cuando ya estamos representando aquellos reportes donde tenemos clases y frecuencias. Para datos no agrupados corresponde al dato o datos que se repiten con más frecuencias. Únicamente vamos a ordenarlo y vamos a determinar cuál es el que más se repite y en este caso lo indicamos como nuestra moda. Ahora, para datos agrupados, vamos a localizar la clase modal o la frecuencia donde más frecuencias tengan, la cual corresponde a la clase que tenga la mayor frecuencia. Y luego vamos a aplicar la siguiente fórmula que tenemos y nos indica qué significa cada una de las variables, ahorita te doy la palabra, donde tenemos que tomar los datos para poderlos agregar en la fórmula. ¿Quién me quería hablar? Ok. De tarea les dejo que vuelvan a leer la información que acabamos de leer, que fue solo conceptos básicos y ver las fórmulas. Hay información que tienen que ustedes terminar de leer. Y ahorita vamos a irnos a la práctica para que lo podamos entender y que se nos facilite ya con esta otra media hora que nos queda. Voy a dejar de compartir mi pantalla en este momento para compartir la otra parte. No, cara, me van a disculpar, pero aquí como está lloviendo, el internet se pone muy lento. Vamos a ver, voy a compartir nuevamente mi pantalla, ahora en la forma práctica, que es, vamos a ver el primer ejercicio de los que ustedes me van a tener que entregar. Vamos a ver. Veamos que se comparte entonces. Ok, no me deja compartir porque ya se nos va a acabar el tiempo. Entonces voy a cerrar esta sesión y vamos a iniciar nuevamente. ¿Qué manda? Nada. Ah, va. Voy a cerrar la reunión y vamos a